Hola, muy buenos días. Es un gusto para mí tenerlos aquí en su casa, Calvary Juliacán Este. Les doy la bienvenida. Los que son nuevos, si pueden levantar su manita, ¿no? Ok, muchas gracias. Niños, favor de pasar a sus salones para que tomen sus clases. Comenzamos con los anuncios. Ok. Ok. Bueno, uno de los primeros anuncios es que, si recuerdan, tenemos conexión familiar. ¡Wii! Va a ser este jueves en casa de Flor. Que ya estamos a punto de terminar el libro de Hechos, en probablemente 2 domingos más y estaremos concluyendo. Entonces ha sido una gran aventura poder ver los hechos de los apóstoles y cómo han ido, cómo fueron avanzando, cómo inició la iglesia primitiva, cómo se fue desarrollando, y estamos a punto de concluir eso. Entonces, si tienes tiempo en la iglesia y llegaste cuando ya habíamos iniciado el libro de Hechos, pues vas a tener una nueva oportunidad para que puedas iniciar desde cero un libro completo de la palabra. Entonces te invito a que nos estés acompañando los siguientes domingos. Y hoy continuamos en Hechos capítulo 27, entonces te pido por favor, si traes una Biblia, que la puedas tú abrir en Hechos capítulo 27. Y en el día de hoy vamos a ver una temática muy especial. Vamos a ver cómo Pablo entra en un barco y sigue con sus aventuras, que ya tenemos varios capítulos viendo sus aventuras, pero hoy se le van a sumar más problemas. Pero en lo que tú encuentras ese capítulo 27 del libro de Hechos, quiero recordarte una noticia muy famosa que hubo hace ya más de 10 años, hace como 15 años, en el 2006, pero yo me acuerdo, entonces seguramente tú también te debes de acordar. En el 2006 hubo una noticia de 3 mexicanos que fueron encontrados por allá por Asia, estaban perdidos y vagando en medio del mar. ¿Alguien lo recuerda? Hubo una noticia de 3 náufragos mexicanos que habían salido a pescar de ahí cerca de Jalisco, en una playa ahí cercana. Naufragaron y 9 meses después fueron encontrados del otro lado del mundo. Fue una noticia increíble, le dio la vuelta al mundo. Estos hombres eran Jesús, Salvador y Lucio. Esos eran sus nombres y estuvieron perdidos vagando durante 9 meses. Imagínate estar 9 meses en el mar. Si uno a veces vas a una excursión y estás 20 minutos y ya te andas vomitando, ¿verdad? De que te mareas o el sol te pega, la insolación, el agua salada. Ahora imagínate 9 meses en una barca de 9 metros. Así estuvieron estos hombres, y dentro de las cosas que relataban, decían que ellos sobrevivieron a raíz de estar comiendo, de poder cazar peces. Se hicieron anzuelos del motor que llevaba su barco, y también de poder atrapar aves, y esa fue su principal fuente de alimentación. Y también con el agua de la lluvia, pues de esa manera se estuvieron bebiendo, se estuvieron hidratando. Es una historia que es increíble y es única. No hay otro rescate de personas que hayan sobrevivido 9 meses estando a la deriva en el mar. Estos hombres sobrevivieron en un lugar tan peligroso como es el mar, ¿verdad? Como esta historia es tan única, lamentablemente no siempre las noticias son así. Muchas embarcaciones al año se pierden en el mar a raíz de tormentas que los llevan a la deriva, alguna falla mecánica en el motor, y terminan perdidos, y muchas de esas embarcaciones nunca más se encuentran. Sin duda el mar es un lugar que es muy, muy peligroso, está lleno de tormentas y nunca sabes lo que te puedes encontrar ahí. Pero así como haciendo una similitud entre el mar, de cierta forma así es nuestra vida. A veces en nuestra vida hay muchas tormentas, hay muchas situaciones difíciles que tenemos que afrontar, y muchas veces no sabemos la manera, no sabemos cómo podemos afrontarlas para poder salir adelante, para, así como estos pescadores, poder salir victoriosos de los problemas que nos enfrenta la vida. Hoy vamos a ver a través de la historia de Pablo que él afronta un naufragio en la nave que va rumbo a Roma, y vamos a estar aprendiendo a través de este ejemplo de Pablo cómo nosotros también podemos afrontar esos problemas que están en nuestras vidas. Ellos se enfrentan a una tormenta que es una tormenta real, pero nosotros a veces pasamos tormentas en nuestra vida, y
si tomas notas, el título del mensaje del día de hoy es Enfrentando las tormentas de la vida. Enfrentando las tormentas de la vida, y vamos a encontrar 3 consejos para sobrevivir las tormentas de la vida. Te lo repito, hoy vamos a encontrar 3 consejos para sobrevivir a las tormentas de la vida. Vamos a estudiar el capítulo 27 desde el verso 1 hasta el verso número 26. ¿Ya tienes tu Biblia ahí en mano? Sí, muy bien. Vamos a leer los primeros 13 versos, ¿te parece? Abre ahí tu Biblia, capítulo 27, verso 1, y dice lo siguiente. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido. Porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lacia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Entonces, sé que tal vez hay algunas palabras complicadas porque maneja algunos términos propios de los marineros, pero los vamos a ir explicando y te va a ir quedando claro lo que está diciendo aquí. Pero ya llevamos varias semanas estudiando todo el proceso que Pablo ha vivido desde que fue arrestado en Jerusalén. Y a lo largo de estas semanas hemos visto que se ha enfrentado a juicios, se ha enfrentado a gobernadores, se ha enfrentado a las autoridades romanas, a los principales sacerdotes, y parecía ser que no le iba a librar, hasta que un momento apeló a César. Y ahora lo que están haciendo, lo que estamos viendo aquí, es que lo están mandando hacia el emperador, lo están mandando hacia César para que sea juzgado allá en Roma. Entonces Pablo, arrestado, emprende este camino hacia Roma. Por fin va a estar cara a cara frente a César. Pero el viaje que emprendió no fue nada sencillo, aunque inició muy bien, porque si te das cuenta al inicio nos dice ahí que Pablo, a diferencia del resto de presos, gozaba de ciertos beneficios. El gobernador, el centurión, este centurión que se menciona aquí llamado Julio, tuvo ciertas concesiones para Pablo en este viaje hacia Roma. Primero vemos que permitió que Pablo llevara compañeros. Dice ahí que iba con él Aristarco, y si te das cuenta, quien está escribiendo, dice verso 2, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco. Hay 2 personas que van acompañando a Pablo por lo menos. Uno es este hombre Aristarco y otro es el que está escribiendo este libro, que es Lucas. Entonces, si te das cuenta, está hablando en plural y quiere decir que él iba en ese viaje. Él iba a bordo de esa nave que iba hacia Roma. Entonces, primero le permitieron tener amigos, tener compañeros de viaje, pero cuando llegó a cierto puerto, también le permitieron que fuera a visitar a las personas que ahí conocía. Dice el verso 3, al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Entonces, Pablo gozaba de ciertos beneficios en este viaje. Le permitían ver a sus amigos, le permitían viajar con compañía. Pero ¿por qué él gozaba de estos beneficios? ¿Por qué no era tratado como el resto de hombres presos? Bueno, primero porque Pablo era un ciudadano romano.
Número 2, porque Pablo aún no había sido condenado. Se cree que la mayoría de los presos que iban en ese viaje ya eran hombres que habían sido condenados, y lo que hacían al llevarlos a Roma es que los llevaban al Coliseo para allá juzgarlos, bueno, para allá meterlos a los juegos y que de esa manera murieran. Entonces la mayoría de estos hombres ya estaban condenados, pero Pablo apenas iba a enfrentar un juicio. Entonces había ciertas concesiones que tenían hacia él. Y también Pablo, obviamente, el comportamiento que él tenía era distinto. Siempre trató a los guardias con mucho respeto y sabía ganarse el cariño y el aprecio de las personas que lo estaban cuidando, custodiando. Y obviamente, pues vemos aquí también la gracia de Dios que está presente en la vida de Pablo. Cómo el Señor lo está cuidando, y aún a pesar de estar encadenado, estar preso, ahí está la mano de Dios y le está proveyendo de compañía para este viaje. Entonces, estos pequeños detalles, estas pequeñas concesiones son destellos de la mano de Dios en la vida de Pablo, y lo está acompañando durante este viaje. Luego dice verso 4: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Y aquí tengo un mapa que me gustaría mostrarte, que es en la línea verde se ve el trayecto que Pablo hizo desde Jerusalén hasta Roma. Entonces era un trayecto bastante largo, pero ahí vemos las ciudades por las que iba pasando. Dice el verso 4: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. ¿Qué es navegar a Sotavento? Es navegar en contra de la dirección del viento. Es decir, es navegar hacia el otro lado de donde viene el viento. Entonces el viento venía hacia Chipre, y ellos le sacaron la vuelta por el otro lado, y así no tuvieron el viento en su contra. Y por eso es que subieron y rodearon la isla de Chipre. Y así continuaron navegando hasta que por fin en Mira tomaron otro barco y volvieron a navegar hasta que llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos. Dice verso 8: y costeándola con dificultad llegaron a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y llegaron aquí a este lugar, y en este punto, ya estando en este lugar llamado Buenos Puertos, el viaje ya había sido muy largo. Ya habían tardado mucho, tenían el viento en su contra, tuvieron que rodear algunas zonas. Entonces ya había pasado bastante tiempo y el invierno estaba por alcanzarlos. Si el invierno llegaba, era imposible poder navegar, se complicaba mucho la navegación. Incluso menciona ahí, dice verso 9: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. ¿A qué se refiere con esto de ayuno? Ayuno era el día de la expiación, era un día ceremonial de los judíos, y lo que hace el autor, lo que hace Lucas cuando lo menciona, es que está estableciendo un tiempo, está haciendo una referencia de tiempo, está diciendo: esto ocurrió después de que fue el día del ayuno. Y el día del ayuno en ese tiempo fue aproximadamente el 5 de octubre. Es decir, esto que está ocurriendo ya muy pronto, muy cerca del invierno. Ya era muy difícil que pudieran navegar. De hecho, dicen los historiadores que aproximadamente de mediados de septiembre en adelante ya la navegación se volvía muy difícil. Pero ellos ya estaban en octubre y aún así querían seguir navegando, querían llegar hasta Fenicia. Entonces todo se empezaba a complicar, y en ese momento Pablo les dijo lo siguiente. Verso 10: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Entonces Pablo, viendo el peligro inminente de salir a navegar, decide hablar con el centurión y decide hablar con los que estaban a cargo del viaje, con el capitán, y les dice que era peligroso. Pero si te das cuenta, ni lo tomaron en cuenta. Dice verso 11: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar,
la mayoría acordó zarpar también de allí. Entonces, no le hicieron caso a Pablo, todos tomaron sus cosas y dijeron, ¿quién quiere seguir el viaje? Todos levantaron la mano, menos Pablo, y se metieron a la nave y zarparon. Y eso les va a traer muchos problemas, eso les va a traer muchas dificultades, van a enfrentar una tormenta y van a terminar en un naufragio. Y ¿sabes qué? Aquí Pablo, a pesar de que parece que Pablo está profetizando, más bien está hablando desde su experiencia. Porque aunque era un preso, aunque era un fariseo, no era un marinero de profesión, Pablo había estado mucho tiempo en el mar. Se piensa que para este momento Pablo había ya recorrido una distancia de por lo menos 6,000 kilómetros en barco. Es decir, aunque no lo tenía el título, era un marinero bien experimentado y podía prever que las cosas no iban a salir bien. Incluso en este tiempo, Pablo ya había estado en un naufragio 3 veces. En 2 Corintios, capítulo 11, Pablo lo dice, que él ya había atravesado por naufragios varias veces. Entonces, no es que no supiera, él veía las condiciones, veía cómo se estaba presentando todo y sabía que las cosas iban a terminar mal. Pero bueno, al final no le hicieron caso y decidieron seguir con el viaje. Pero si tú fueras el centurión, ¿a quién le harías caso? ¿Al preso o le harías caso al capitán de la nave, a los marineros? Pues al capitán, ¿verdad? Obviamente, pues si es el capitán, se supone que él debe de saber. Entonces, no es como que podamos culpar a este centurión por haber tomado esa decisión. Y además, la distancia que estaban por recorrer, iban a ir de Buenos Puertos a Fenice, no era una distancia muy larga. De hecho, en el mapa se ve, solo iban a rodear la isla e iban a llegar al otro lado de la isla. En un lado está Buenos Puertos y al otro lado, donde dice Creta, está Fenice, que era a donde querían ir. Eran aproximadamente 65 kilómetros. Entonces, están a punto de salir. Y es bien irónico porque ese lugar donde estaban, ¿cómo se llamaba? Buenos Puertos, ¿verdad? Se llamaba Buenos Puertos, pero era el peor lugar para estar. O sea, si tú querías pasar ahí el invierno, no era un buen puerto para quedarte. Entonces, deciden salir y las cosas se van a poner mal. De repente este lugar, Buenos Puertos, se volvió la peor de sus pesadillas. Y, ¿sabes? Hay tormentas, en este caso, en estos marineros, que ellos no podían evitar, porque a veces ya vas en camino y aparecen las tormentas. Pero este caso, en esta tormenta en específico, sí la podían evitar. Si hubieran seguido el consejo de Pablo, si hubieran visto las condiciones, hubieran decidido mejor quedarse ahí y se hubieran evitado muchos problemas. Pero decidieron avanzar. Y eso mismo pasa en nuestras vidas. Hay veces que va a haber problemas, va a haber situaciones que tú no les vas a poder sacar la vuelta, que son parte de la vida y tienes que afrontar. Pero va a haber otras muchas ocasiones en las que tú vas a tener la decisión si vas a pasar por esa tormenta o si te la vas a evitar. Pero va a depender de esa decisión, si le vas a hacer caso a Pablo o si le vas a hacer caso al capitán de la nave. Eso te puede llevar a pasar una tormenta o a poder esquivarla o no tener que afrontarla. ¿Sabes? La diferencia entre Pablo y este capitán es que Pablo pudo identificar el peligro y estaba tratando de anticiparse una catástrofe. Era evidente que algo iba a pasar y estaba tratando de evitárselos a toda la tripulación, pero no lo escucharon. Decidieron seguir al capitán, la experiencia de este hombre, y pues las cosas terminaron mal. Pero Pablo, en su sabiduría, quiso anticiparse, prever las cosas y no atravesar eso. Y ese es el primer consejo que te puedo dar para poder sobrevivir a una tormenta, y es: anticipa la tempestad. Anticipa cuando ya estás viendo los problemas, ya es claro que se vienen y tú tienes la oportunidad de hacerte a un lado y dejarlos pasar. No tienes por qué atravesarlos. Pablo estaba anticipando esta tempestad, estaba anticipando esta tormenta, pero nadie le hizo caso. ¿Tú cómo anticipas tus tormentas? Cuando estás viendo que ahí viene el problema, ¿cómo te preparas para eso? ¿O cómo le sacas la vuelta, si es posible, si lo puedes evitar?
¿O estás tan concentrado en lo actual, en lo presente, en el momento, que no estás viendo lo que está viniendo por delante, lo que viene a futuro? Hay muchos problemas en esta vida que si tú puedes ver con anticipación, bien que te los podrías evitar. ¿Sabes? Esta mala decisión de este hombre, del centurión que aparece aquí, estuvo a punto de costarle la vida a cerca de 300 personas. Más adelante, la próxima semana vamos a ver que eran casi 300 personas las que iban en esta embarcación y estuvieron a punto de morir por esta mala decisión, por no prever y evitar atravesar esa tormenta. Lo bueno de todo esto es que Dios es soberano y los guardó del mal, los guardó de los problemas que tuvieron en esta tormenta. Pero, ¿sabes? Aún a pesar de que Dios va a estar contigo en las tormentas, que Él te va a ayudar, también el Señor te ha dado sabiduría para que tomes buenas decisiones. Y te ha dado sabiduría para que te puedas hacer un lado si te tienes que hacer un lado. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que Dios nos ha dado sabiduría? Y debemos hacer las cosas con sabiduría. No simplemente decir, que sea lo que Dios quiera y vamos. ¿O acaso tú conoces a algún creyente, conoces a algún cristiano que salga de su casa y deje la puerta abierta? No, ¿verdad? Actuamos con sabiduría y cerramos la puerta. ¿O conoces a alguien que deje los cristales abiertos y se vaya, deje el carro así abierto y salga? No, ¿verdad? Actuamos con sabiduría. A menos a Rosa, que se le olvidó el otro día, pero le avisamos y fue y lo cerró. Pero normalmente hacemos las cosas con sabiduría. Dice Proverbios 22:3 que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, hay muchas cosas que tú te puedes evitar si estás viendo, si estás previniendo, si estás sabiendo leer lo que viene por delante. ¿Alguna vez has tomado una mala decisión que te metió en problemas? ¿Verdad que sí? Yo creo que todos en algún momento has tomado una decisión que dices, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tenía que tomar esa decisión? ¿Por qué tenía que cerrar ese trato? ¿Por qué tenía que entablar esta conversación? ¿Por qué tenía que hacer ese viaje? Hemos tomado decisiones que nos han metido en problemas, que nos han metido en tormentas. ¿Quieres saber cómo tomar buenas decisiones? Sí, ¿verdad? Yo creo que todos queremos saber cómo tomar buenas decisiones. Si quieres tomar buenas decisiones, fíjate en el ejemplo del centurión y de Pablo. Ahí está la clave para que tú puedas tomar buenas decisiones y puedas prever con anticipación. Mira, te voy a mostrar 4 factores que llevaron al centurión a tomar una mala decisión. 4 factores que hicieron que este hombre la regara y dijera, vamos a seguir para adelante. Número 1, lo que hizo este centurión es que tuvo impaciencia. Dice verso 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, y sigue la historia. La cuestión es que este viaje desde Jerusalén ya les había tomado mucho tiempo. Ya habían afrontado muchas dificultades. Y llegó un momento en el que el centurión ya estaba impaciente, porque ya quería estar en Roma. Ya se había tardado más de la cuenta y tenía que llegar allá. Y ese es un factor que influyó en que quisiera ir y navegar, aún viendo el peligro por delante. Se precipitó. Apresuró los tiempos. No esperó el momento indicado. Simplemente dijo, pues tengo que hacerlo y vamos. La impaciencia te puede jugar en tu contra. Aprende a hacer las cosas en el momento indicado. No hagas las cosas por prisa. Número 2. Este hombre antepuso el conocimiento sobre la sabiduría. ¿A quién le hizo caso? Al marinero, ¿verdad? Al capitán, al que se supone que tenía el grado, tenía la licenciatura, tenía la experiencia, tenía el título para tomar buenas decisiones en el mar. Y aunque todo se veía oscuro, todo se veía mal, parecía que era peligroso, decidió hacerle caso a esa parte, a ese hombre que tenía el conocimiento. Decidió hacerle caso a los expertos. Y no te estoy diciendo que no le creas a las personas expertas, a los que tienen títulos, pero
basar una decisión solo en eso es tomar una mala decisión. Si no estás tomando en consideración la sabiduría, una decisión prudente, viendo las cosas, si solo te estás dejando llevar por lo que dicen los expertos, puede ser que termines tomando una mala decisión. Pablo estaba hablando con sabiduría al ver el mal tiempo que venía de frente, pero decidieron hacerle caso a los expertos. Entonces, tener el conocimiento es importante, hacerle caso a los expertos es importante, pero no debe ser lo único que tomes en consideración. Va de la mano con la sabiduría. Tienes que ser sabio para tomar las decisiones. Tienes que saber que la profesión no siempre acredita a la persona. No porque alguien diga, es que yo soy tal, ya le tienes que hacer caso. No porque diga, es que tengo tantas cosas, tantas carreras, estudié esto, estudié lo otro. Eso va a ser lo único que vas a tomar en consideración. Tienes que también tener ese componente de sabiduría y ver todo el panorama completo. Te doy un ejemplo, nada más. No es algo común, pero a veces pasa que los expertos se equivocan. En los años 50 surgió un método muy revolucionario de tratamiento médico. Es más, hasta el que lo practicaba se hizo popular por todo Estados Unidos. Ese método se llamaba lobotomía. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la lobotomía? Si no has escuchado hablar, consistía en que agarraban un picahielos, te lo ponían aquí al lado del ojo y te lo clavaban y te destruían el lóbulo frontal de tu cerebro. Y si no te cabía por el ojo, te lo metían por la nariz y hacían lo mismo. Y ¿sabes qué? Este método se hizo muy popular para tratar trastornos psiquiátricos. Y decían, no, es que quita la esquizofrenia, quita la ansiedad, quita esto, quita lo otro. Y se hizo bien popular y miles de personas les aplicaban una lobotomía. ¿Y sabes qué? Se hizo tan popular que el hombre que lo inventó ganó un premio Nobel. ¿Sabías eso? O sea, la academia lo reconoció como alguien que había hecho un gran avance en la medicina. Entonces, obviamente, posteriormente se dieron cuenta que era una barbaridad. Dejaba a las personas como vegetales. O sea, quitabas el tratamiento, quitabas el mal, pero la persona quedaba totalmente sin vida, sin ánimo, sin nada. Se volvía un vegetal nada más. A veces los expertos se equivocan. Tienes que tener tú también sabiduría. El centurión no tuvo sabiduría, simplemente se dejó llevar por el conocimiento. Número 3, incomodidad. Dice verso 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Entonces, tomar decisiones también por incomodidad puede ser algo peligroso. Ellos dijeron, tal vez sea difícil, pero vamos a estar mejor en Fenice. Ahorita no estamos cómodos. ¿Sabes qué? Vamos a afrontar esa pequeña dificultad que puede ser un poquito difícil, pero en unas horas vamos a estar bien, vamos a estar en un lugar tranquilo, porque no estaban cómodos en buenos puertos. Entonces, tomar decisiones por incomodidad también es peligroso. Y número 4, se dejó influir por la mayoría. Dice otra vez verso 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Hicieron una votación, todos dijeron vámonos y se fueron. No siempre la mayoría tiene la razón. No siempre porque todos digan que sí, quiere decir que sea la mejor opción. Aquí aplica el dicho ese que te dice mamá cuando eres niño, que pides un permiso y dices, no, ¿cómo que vas a ir ahí? Si todos tus amigos lo hacen, tú también lo vas a hacer. Si todos tus amigos se tiran de un puente, tú también lo vas a hacer. Aplica lo mismo en ese caso. No te tienes que dejar guiar por lo que diga la mayoría. Las mayorías no siempre tienen la razón. Entonces, toma en consideración estos 4 factores cuando tengas que tomar una decisión. No hagas las cosas por impaciencia, no antepongas el conocimiento a la sabiduría, no tomes decisiones por incomodidad y no simplemente te vayas por lo que haga la mayoría. Tienes que tomar las decisiones correctas. La clave para tomar buenas decisiones está en lo que hizo Pablo. Mira verso 10, dice, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Sabes qué es lo que hizo Pablo para tomar la decisión? Él estaba consciente de que
tenían necesidad de llegar, que tenían que apresurarse. Estaba consciente de lo que quería la mayoría, estaba consciente de lo que decían los expertos y estaba incómodo obviamente también en ese lugar. Pero ante todos esos factores, él interpuso el bienestar de las personas que amaba, interpuso el bienestar de la tripulación. Primero estaba el bienestar de todos antes de poder estar todos cómodos o de poder llegar a destino. Entonces, esa es la clave cuando tú tomes una decisión. Tienes que tomar decisiones pensando en el bienestar de los demás, en si las personas que amas van a estar bien si tú tomas esa decisión. Entonces, eso te va a evitar muchas tormentas en tu vida. Te va a evitar que metas la pata y termines con problemas. Te doy un ejemplo así muy obvio, muy práctico. Es, por ejemplo, cuando te sale una oportunidad laboral, te sale una promoción en tu trabajo, pero te tienes que ir a otro lugar, te tienes que separar de tu familia, los tienes que dejar, pero va a ser un poquito de tiempo. Va a ser nada más unos meses, ya luego te los puedes llevar y luego sientes esa presión que dicen que todos tus compañeros de trabajo lo hicieron y tienes que tomar la decisión en unas horas. Sabes, a veces esas cosas hacen que nos presionemos, pero cuando tú piensas que eso puede afectar a tu familia, que los puede dividir, que tal vez va a traer un daño, esa decisión no vale la pena. No vale la pena que sacrifiques a tu familia por quizás tener una mejor posición laboral, por tener un mejor beneficio. Entonces, siempre antepona a esas personas que amas. Si es en beneficio de los demás, entonces incluso puede valer la pena atravesar la tormenta. Si es en beneficio de las personas que amas, tal vez sí valga la pena que tengas que pasar por esa tormenta, como lo hizo el Señor Jesús. Sabiendo que iba a afrontar la cruz, Él decidió dar ese paso y decidió ir a la cruz por amor a las personas que amaba, por amor a la humanidad. Pero no lo hizo por otras cuestiones como impaciencia o porque la mayoría lo decía. Incluso la mayoría, ¿recuerdas qué quiso hacer con Jesús? Quisieron hacerlo rey y quisieron que evadiera ese ministerio, pero Jesús sabía que era lo que tenía que hacer. Entonces, anticípate a la tormenta, toma buenas decisiones antes de llegar a ese lugar. Vamos a continuar leyendo del verso 14 al verso 20. ¿Qué ocurre a continuación? Verso 13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recorrer el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero después, combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces, ¿te diste cuenta de lo que pasó? Todos dijeron, sí, vámonos, súbanse todos, se subieron al barco, y dice que poco tiempo después, casi saliendo de buenos puertos, llegó una tormenta, llegó la tempestad, llegaron los problemas. Dice el verso 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Es decir, este viento simplemente es un viento con mucha velocidad, muy fuerte, muy grande, muy molesto, que hacía que se moviera y se desplazara la nave. Entonces llegó este gran viento, el viento que viene junto con un huracán, y ahí todo se fue a perder. La nave quedó a la deriva. Y menciona ahí, por ejemplo, algunos términos. Dice, verso 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. ¿Qué es esto de esquife? Es el bote salvavidas. Lo llevaban
flotando y lo levantaron y lo metieron a la nave para, por si era necesario, poderlo utilizar más adelante. Y también, como estaban atravesando todo eso, quisieron ponerle refuerzos a la nave, le pusieron sogas, dice también que arriaron las velas y así quedaron a la deriva. Pero ¿sabes qué? Todas estas medidas que utilizaron no les sirvieron de nada. Al final de cuentas, la tormenta era tan grande que los terminó desplazando y terminaron a la deriva, sin poder controlar el lugar hacia donde iban. Y así continuaron hasta que, dice verso 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué es eso de alijar? Empezaron a tirar la carga, todo lo que llevaban, porque este barco donde se desplazaban no solo eran personas, sino que se piensa que era un barco que llevaba comida, que llevaba grano, y empezaron a tirar todo el cargamento para poder aligerar la nave y poder navegar más fácilmente. Y tiraron las cosas que hasta dice verso 19, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Las cosas no estaban funcionando, tiraron todo lo que tenían y llegó un momento en el que ya hasta los mismos presos les dijeron, ¿saben qué? Ayúdenos, necesitamos seguir tirando más cosas porque esto no está funcionando. No logramos aligerar la nave y no la podemos controlar. Entonces hasta los mismos presos ahí están tirando todas las cosas para poder controlar el barco. Pero al final de cuentas no les funcionó, dice verso 20, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Usaron 1000 tácticas, 1000 técnicas y ninguna les funcionó. Al final de los días dijeron, hasta aquí quedamos, ¿no? Ya no tenemos esperanza, aquí vamos a morir, este es nuestro fin. Pero más adelante vamos a ver que sí se salvaron, ¿no? Que tuvieron esperanza. Pero lo que quiero destacar aquí es el hecho de lo que ellos hicieron como última estrategia, que fue empezar a tirar las cosas del barco. Intentaron aligerar la nave para poder entonces sí controlarla y navegar. Y aunque esto era algo literal, están tirando las cosas por la borda, a veces en nuestra vida también tenemos que deshacernos de ciertas cargas, de ciertas cosas que están de más y que nos están impidiendo avanzar. Y que si tú andas cargando esas cosas, cuando lleguen los momentos difíciles, te vas a terminar hundiendo, vas a terminar sucumbiendo ante la tormenta. Aquí vamos a encontrar el segundo consejo para sobrevivir a la tormenta. Y este es aligera las cargas. Aligera las cargas, aligera ese peso que traes en tu espalda espiritual, ese peso que no es físico, pero que te cuesta poder avanzar porque lo traes cargando. ¿Cuáles son esas cargas en tu vida que estás llevando y que necesitas poder dejar? ¿Qué es eso que te pesa, que no te permite avanzar y que no has podido dejarlo a un lado? Sabes, las cargas en nuestra vida pueden tener muchos nombres y formas. Pueden ser muchas cosas que nos afectan el día a día y que simplemente las vamos arrastrando, las vamos cargando. Son un peso arriba de nosotros. Llámale como quieras. Se pueden llamar relaciones rotas, pueden ser complejos de tu infancia, pueden ser alguna especie de trauma, un momento difícil que viviste en tu vida. Pueden ser heridas que no han sanado en tu corazón. Pueden ser proyectos inconclusos. Ponle el nombre que quieras, pero tú sabes que es eso, que lo tienes encima y que constantemente te está impidiendo avanzar. Constantemente lo tienes en tu cabeza, estás pensando en eso, te estás acomplejando y no te permite seguir adelante. Necesitas deshacerte de eso para que puedas ir ligero, para que puedas avanzar. Porque ¿sabes qué? Puede ser que hoy estés a flote, que tengas 1000 cosas encima, 1000 cargas, que tengas esas relaciones, esos traumas, esos fracasos en tu vida, y puede ser que ahorita sigas avanzando. Todavía a duras penas, con todo lo que tienes, sigues avanzando. Pero a la primer tormenta que llegue, te vas a hundir.
porque apenas y puedes tú solo. Al primer problema que llegue a tu vida, si sigues cargando eso, no vas a poder seguir adelante. Solo necesitas así una carga más para que ya te vayas hasta el piso. Necesitas poder deshacerte de esas cosas. Necesitas dejarlo de lado. ¿Qué hacemos con esas cargas? ¿Cuál es la solución para deshacernos de eso? Para no andar con ese peso tan grande. ¿Mande? Así es, la solución obviamente es dejarlas en manos del Señor. Mismo Jesús lo dijo en uno de los versos bien populares, Mateo 11, verso 28. Seguramente lo has escuchado. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabes qué tienes que hacer con eso? Con todo eso que está en tu cabeza, tienes que dejarlo delante de Dios. Decirle: Señor, aquí está. Te toca a ti. Yo no puedo más, y entregárselo, dejarlo en sus manos. Y ahí es donde vas a encontrar descanso. Cuando estás dispuesto a ponerte el yugo de Cristo, estás dispuesto a dejar lo tuyo y ponerte el yugo de Cristo, vas a ver que ese es ligero, ese es fácil de llevar, eso es sencillo. Si tú crees que la vida cristiana es como ponerte una losa encima de cargas y de responsabilidades, es que no has entendido de qué se trata la vida cristiana. Aquí lo dice Jesús, que es ligero, es fácil. Su yugo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y hallaréis descanso. En la iglesia, en tus tiempos de oración, en tus tiempos de la palabra, no tiene que ser una carga, sino que tiene que ser un descanso. Es el momento en donde tú dejas todo de lado, se lo entregas al Señor y dejas que Él te llene. Todo eso que dejas al lado, el Señor es el que lo va a llenar. Pero lo va a llenar de algo bueno, lo va a llenar de su espíritu y del fruto que produce su espíritu. Y vas a poder avanzar. Y ahora sí, cuando vienen las tormentas, vas a estar ligero. Y venga lo que venga, vas a poder seguir adelante. Vamos a terminar leyendo el verso 27, capítulo 27, el verso 21 al 26. Mira qué ocurre después de que se quedan sin esperanza, cuando dicen ya no hay nada que hacer. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. ¿Sabes? ¿No ves cierto toque de Pablo? Te lo dije, ¿verdad? Pablo está diciendo ahí, te lo dije. Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche he estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que os será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Entonces, ¿sabes? Pablo se los tenía que recordar. O sea, se los dijo, no le hicieron caso y ahora están afrontando las consecuencias. Es como ese momento de satisfacción, como decimos, de decir: te lo dije, ¿no? Sabías que iban las cosas a salir mal, no te hicieron caso y ahora Pablo parece que dice: te lo dije. Pero no lo dejó ahí, que es lo importante, porque si no se hubiera quedado solo en una burla y no hubiera servido de nada. Pablo continuó y les dice este mensaje que Dios le transmitió a él. Verso 24, esto es el mensaje que Dios le dio. Le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Viste lo que pasó? En medio de esa noche oscura, de esa noche de tormenta, cuando Pablo estaba quizás con miedo, con temor, con angustia de lo que le iba a pasar, se le apareció el Señor Jesús y le dijo: Pablo, no temas, no temas.
y acuérdate lo que ya te había dicho. Y le recordó esa promesa que le hizo anteriormente cuando estaba en la cárcel en Jerusalén, que le dijo que él iba a estar bien y que le faltaba todavía comparecer en Roma. Y de nueva cuenta, en medio del mar, en medio de la tormenta, le vuelve a repetir la misma promesa. Pablo, tranquilo, todavía te queda camino por recorrer, todavía vas a estar bien. Y lo mejor es que no solamente fue esta promesa que le recordó a Pablo, sino que esa bondad de Dios, esa gracia de Dios se extendió a todos los que están a su alrededor. Le dijo el Señor que te he concedido todos los que navegan contigo. Nadie de la embarcación perdió su vida a causa de esta tormenta, gracias a que Dios es fiel y cumple sus promesas. Y que le dijo a Pablo que lo iba a llevar hasta Roma, y no importa que metieran la pata el centurión, no importa que se equivocara el piloto de la nave, el Señor iba a cumplir su promesa de poner a Pablo en Roma y de que compareciera ante César. Y sabes, esto es entonces lo que nosotros también tenemos que hacer en esos momentos de tormentas. Ese es el tercer consejo para sobrevivir a la tormenta, y eso es: aférrate a las promesas. Cuando estés en ese momento difícil, es momento de recordar lo que Dios ya te dijo. Es de recordar las promesas que Dios ya ha establecido, que están en su palabra, y las promesas que en lo particular a ti te ha dicho. Ahí es momento que lo saques y que te acuerdes que Dios está por encima de eso que está pasando. El Señor Jesús está por encima de esa situación que tú estás viviendo. Él estaba por encima de esa tormenta. Jesús es el que caminó a través de la tormenta, el que caminó arriba de las aguas, en medio de la tormenta, y nada le pasó. Solo era cuestión de recordarlo, de acordarse que Jesús estaba ahí y que ahora podía pasar a través de esa tormenta. Nada más que Pablo no se acordó y tuvo que venir personalmente al Señor y hacerle memoria de esa situación. Ahí está lo que tienes que hacer. ¿En qué momento ocurrió eso? Dice al final del verso 20, cuando ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Tú no llegues hasta ese punto, no llegues hasta ese punto de que digas ya no tengo esperanza. Evítate llegar a ese momento, y antes acuérdate las promesas que Dios te ha dado, lo que Dios ya ha dicho. En esos momentos críticos de tu vida, cuando ya sientes que estás en la lona, en ese momento acuérdate de las promesas de Dios. Acuérdate de sus palabras, porque eso es lo que te va a reanimar. Mira lo que produjo ese momento en el que se aparece el ángel de Dios, que se aparece Jesús en Pablo, con Pablo. Se produjo en la vida de Pablo dos cosas. Número uno, dice verso 24, diciendo: Pablo, no temas. Número uno, le quitó el temor. Aunque era el apóstol, aunque era el plantador de iglesias, el que ya había atravesado 3 naufragios, ¿sabes qué? Pablo es humano y en ese momento tiene temor. Pero Dios se le aparece y le dice: no temas. Le quitó el temor y además le dio ánimo. Verso 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Te quita el temor, te da ánimo, te llenas de fe y puedes continuar hacia adelante. Puedes ir y atravesar la tormenta. Pablo pudo librarse del miedo y pudo recobrar el ánimo para seguir adelante. Entonces, ¿cuál es esa promesa de Dios que tú necesitas recordar el día de hoy? Si hoy te sientes en la lona, ¿qué es eso que Dios te ha dicho en el pasado que el día de hoy tú lo tienes que recordar? ¿Qué hace falta? Que vayas a los archivos allá arriba, aunque ya estén viejos, que estén con polvo, que los puedas abrir, sacudir y puedas ver ahí lo que Dios ya te ha dicho. Es momento que recurras a eso. Si te sientes en el suelo, es momento que te acuerdes lo que Dios te ha dicho. Porque el Señor Jesús ha prometido que en Él vamos a encontrar paz, que en Él vamos a encontrar consuelo, que Él no nos va a dejar solos, que va a estar a nuestro lado. El Señor nos ha prometido salvación, nos ha prometido vida eterna. Y en los momentos difíciles tienes que ir y agarrarte de esos versos.
Tienes que ir a agarrarte de esos capítulos, de que Él venció a la muerte y no hay nada que pueda estar por encima de eso. Entonces, ¿cuál es esa promesa que Dios te ha hecho y el día de hoy necesitas recordar? ¿Sabes? Las promesas de Dios funcionan como pequeñas anclas que te permiten permanecer ahí en ese lugar, que impiden que te muevas, porque te aferras a ellas. La arrojas y te aferras a ella, y si estás bien aferrado a esa ancla, nada te va a mover. No importa que venga la tormenta, no importa que azoten los vientos, no importa que estés en el piso, pero tú vas a seguir anclado de esa promesa, y eso te va a permitir seguir y salir adelante. Pero el día de hoy tienes que recordarlo. Y si no se te viene ninguna a la cabeza, es que quizás no conoces las promesas del Señor. Quizás te hace falta pasar más tiempo conociendo lo que Dios ha dicho. Porque está bien decir que conoces, que Dios te conoce, pero tú conoces a Dios. ¿Sabes lo que Él ha plasmado en su palabra? Las promesas que tiene para tu vida. Porque si no tienes ninguna promesa, ¿a qué es a lo que te estás aferrando? Si no es a Dios, si no te aferras al Señor, cualquier otra ancla que tengas en tu vida se puede derrumbar, se puede romper y te vas a ir, vas a seguir y vas a terminar a la deriva. Lo único firme, lo único consistente es lo que Dios ha dicho. Si tú estás aferrado a tu trabajo, te pueden despedir de un día para otro. Si estás aferrado a tus recursos, se te pueden ir, te pueden estafar, te puedes quedar sin nada. Si estás aferrado a tu familia, pues también se pueden ir. Cualquier cosa material en esta vida a la que tú te aferres es pasajera y en cualquier momento se puede esfumar. Pero si tú te aferras a la palabra de Dios, te aferras a lo que el Señor ha dicho, es una ancla segura, es un lugar seguro en donde puedes estar, porque Dios es fiel y cumple sus promesas. Y a pesar de los errores de Pablo, Dios es fiel y le salvó el pellejo y lo va a llevar hasta Roma y lo va a sentar ahí delante de César. Entonces, lo único seguro que tienes en tu vida, número 1 es la muerte, número 2 son las promesas de Dios. Entonces, ¿a qué es a lo que te vas a aferrar el día de hoy? Hoy hemos visto entonces esos 3 consejos para sobrevivir a la tormenta. Número 1, anticipa la tempestad. Número 2, aligera las cargas. Y número 3, aférrate a sus promesas. Te invito a que me acompañes a orar ahí donde estás y demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por el tiempo que podemos pasar en ella y meditarla. Y te damos gracias, Señor, por lo que tú has hablado el día de hoy a nuestro corazón, Señor. El día de hoy yo te doy gracias, Padre, por tu palabra y porque tú hablas, Señor, a nosotros, nos confortas, nos animas en esos momentos difíciles. Si hay alguien aquí, oh Dios, que está pasando por una tormenta, que está pasando por una situación difícil, una situación adversa, yo te pido el día de hoy que pueda tomar en cuenta estos consejos, Señor. Que el día de hoy podamos ser capaces, Señor, de prever lo que está por delante. Que podamos tomar en consideración, Señor, en nuestras decisiones a las personas que amamos. A no ser egoístas, no pensar en nosotros, sino poder tener un buen consejo, Señor. Poder ser sabios en nuestras decisiones. Si vemos el mal, podernos hacer a un lado, Señor. Yo te pido por aquellos que el día de hoy están cargados, Señor, que llevan tiempo con un peso que no deberían de llevar, Señor, con un peso que ya los ha lastimado, que ha dejado secuelas, que hoy se pueda quedar eso de lado, Señor, que hoy lo podamos dejar delante de ti, que lo podamos poner delante de tu Hijo Jesús y que podamos confiar que tú has quitado ese peso encima de nosotros, Señor, que podemos dejar las cargas delante de ti, Señor, y que ahora podemos andar ligeros, podemos andar seguros en ti, Señor, llevando el yugo de Jesús, que es bueno, Señor, para nosotros. Y te pido, Dios, que en esos momentos críticos podamos recordar tu palabra, podamos recordar tus promesas, podamos recordar lo que tú has dejado, Señor, escrito y plasmado, y que podamos
en esos momentos correr a ti y refugiarnos en ti y confiar en tus promesas. Que no importa si nos hemos equivocado, tú sigues siendo fiel, Señor. No importa nuestros fracasos, tú sigues siendo fiel y podemos confiar en ti, podemos descansar en ti, podemos descansar en tu palabra, Señor. Ayuda a todos aquellos que hoy pasan por una tormenta, Señor, que pasan por un momento difícil. Ayúdalos a salir adelante, a que no tengan miedo, Señor, que no pierdan la esperanza y que podamos tener ánimo, porque tú nos has prometido que vamos a llegar a Roma, Señor. Y allí en tu lugar te invito a que sigas orando. Si hoy tú estás pasando una situación difícil, pon esa situación delante del Señor. Que Él te ayude a afrontarla, que Él te ayude a salir adelante y que te ayude a llegar a destino. Y en lo que tú oras, yo quiero dirigirme a aquellas personas que tienen poco tiempo viniendo a la iglesia o que vienes por primera vez, pero nunca en tu vida has tomado una decisión por Jesús. Nunca has decidido rendirte por completo a Jesús. Si tú nunca has tomado esta decisión y hoy te has dado cuenta que estás lleno de cargas, que estás lleno de problemas, hoy te invito a que puedas rendir tu vida a Jesús. El Señor Jesús vino a esta tierra a entregar su vida para pagar por nuestros pecados, a ir a la cruz entregándose por nuestras faltas. Y en la palabra de Dios está esta promesa, que si tú crees en lo que Jesús hizo en la cruz, te arrepientes de tus pecados y le confiesas como tu Señor, vas a tener vida eterna y vas a experimentar el perdón por tus pecados. Así que el día de hoy, si nunca lo has hecho, te invito a que te puedas aferrar de esa promesa, a que hoy puedas arrepentirte y puedas entregar tu vida al Señor Jesús. Así que quiero hacer esta invitación. ¿Hay alguien hoy aquí que quieras rendir tu vida, que te arrepientas por tus pecados y quieras recibir perdón y vida eterna? Levanta ahí tu mano donde estás. Simplemente queremos orar por ti, queremos conocerte. Si hay alguien hoy que quieres rendir tu vida a Jesús y nunca antes lo has hecho, levanta ahí tu mano donde estás y vamos a orar por ti. ¿Hay alguien hoy que quiera tomar esta decisión? Levanta tu mano ahí donde estás. Bien, vamos a terminar orando. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar cantando una alabanza. Señor, muchas gracias por lo que tú hablaste el día de hoy, Señor. Ayúdanos a salir con la victoria, Señor, a salir con vida de las tormentas que enfrentamos en nuestra vida. Y gracias porque en estos momentos tú has estado con nosotros. Cuando no hay esperanza, sabemos que aún ahí tú estás presente, Señor. Cuando estamos sin ánimos, tú sigues estando ahí, Señor, para nosotros, para consolarnos y para invitarnos a seguir adelante. Gracias por lo que tú haces, Señor, en nosotros. Y gracias por lo que hizo tu Hijo Jesús en la cruz. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que todas las cosas que nos pasan a los que amamos a Dios no son para bien, por eso los invitamos a cantar esta canción. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará,
tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy. Siempre me sostienes, en la oscuridad a mi lado vas. Siempre permaneces, en cada temor de tu mano voy. Siempre me sostienes. Oh. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Muchas gracias te damos, Señor Jesús. Gracias. Pues nos damos por despedido el día de hoy. Muchas gracias por haber venido. Dios los bendiga y que pasen un excelente domingo. Hasta luego.